Se espantaron por el frío, pero aquí están ustedes los duros, ¿verdad? Amén. Que Dios los bendiga. Ese pueblo sí no se raja, me consta y me da mucho gusto. Fíjense que no les voy a decir nada que no saben ahorita, pero después les voy a dar unos detalles que quizás no sepan. Pero históricamente México ha sido un país con una población mayormente que se escribe a la religión católica. Todos sabemos esto, ¿verdad? Pero estas cifras van cambiando. En segundo lugar, a diferentes religiones cristianas como protestantes evangélicos. Esa es la etiqueta que nos darían a nosotros. Sin embargo, se ha dado en nuestro país el mayor cambio histórico en el sentido de las creencias religiosas, con la mayor cantidad de proporción de habitantes que se dicen, fíjense, que es el sector más creciente, los que se dicen no creyentes, ¿sí? O creyentes sin afiliación. Eso yo amo los que tienen su propia religión, ¿verdad? Lo que yo creo, esa es mi religión. Y los que definitivamente dicen que son ateos. Es el sector más creciente en México. Por ejemplo, hace 23 años, en el año 2000, el 88% de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad se decían católicos. Hoy, solo el 76% de este grupo se dice católico. Ese es un bajón de 12%, ese es fuerte. Yo me imagino que don Francisco está bien preocupado por esto, ¿verdad? Hoy día en México, o en 2023, así terminó la estadística, hubo 97 millones de católicos en México. Son números redondos, un poco más de 97 millones. Hoy hay 14 millones de lo que llaman protestantes o cristianos evangélicos como nosotros. Pero ¿qué creen? Este grupo creciente que son sin religión, sin adscripción religiosa o creyentes, ¿en qué? En lo que yo quiero, creyentes, son más de 13 millones. Imagínense, hermanos, amados. Y gracias a Dios que no todos los que están aquí son cristianos. Bendito sea Dios que cada domingo recibimos gente aquí que no son como nosotros, pero por algo están aquí. Yo creo que Dios los atrae porque Dios les quiere hablar y mostrar algo, y nosotros nos da gusto que están. Pero nosotros que somos cristianos, el grupo que ya abandonó la religión, como nosotros conocemos la religión, son casi tantos como nosotros. Los cristianos en México somos 14 millones. Los que no profesan ninguna religión o tienen su propia son 13 millones. Imagínense. Entonces esto me preocupa a mí, me imagino que preocupa aún más a don Francisco, pero tenemos algo que Dios quiere que hagamos en cuanto a esto. De hecho, ¿cuántos de ustedes, aquí si pueden indicar levantando la mano, cuántos de ustedes nacieron en cuna cristiana? Yo nací en cuna cristiana. ¿Cuántos nacieron en cuna cristiana? Muy pocos en México nacieron en cuna cristiana, unos pocos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes no nacieron en cuna cristiana? Eso me da gusto. Esto me da gusto. ¿Saben lo que esto significa? Que el reino de Dios ha crecido un buen. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? El reino de Dios ha crecido un buen en Tlaxcala. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes nacieron en cuna cristiana, pero tenían que hacerse cristianos por su propia cuenta de todos modos? Ya me están preocupando. A lo mejor no entendieron la pregunta. Ahorita van a entender. Yo nací en cuna cristiana, pero yo tenía que hacerme cristiano. Y ahorita van a entenderlo. De hecho, yo nací en cuna cristiana en Carolina del Norte. Mis padres eran cristianos cuando yo nací, o poco después, yo no recuerdo.
Y mis padres tenían 5 hijos. Y los 5 se perdieron. Los 5 abandonaron a la iglesia. Los 5 dejaron la religión de sus padres atrás. No para cambiar de otra religión, más para ser paganitos. Entonces no creas que porque naciste en cuna cristiana que estás a salvo. O que estás bien. Sí, porque ahorita vamos a ver lo que Jesús tiene que decir por eso. Pero yo recuerdo el día que Dios me rescató del mundo. Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue a dar de comer a los cochinos. Eso fui yo. Andaba con los cochinos. ¿Sí? Y un día Dios me ayudó a llegar a mi buen cabal. Y recuerdo el día cuando, como el hijo pródigo, que regresé a la casa de mi padre que yo había conocido como niño. Recuerdo que caí sobre una cama y ya no tenía nada que ofrecerle. Yo no podía decirle, mira que yo soy muy listo, he sido muy bueno, te voy a dar un favor y te voy a servir. No, todo lo contrario. Había destruido mi vida solo a los 20 años de edad. Ya había destruido mi futuro, ya no tenía futuro, mi vida era un caos, estaba esperando una condena de la Corte Superior de Carolina del Norte. Yo no tenía nada que ofrecerle a Dios sino una persona quebrantada. Pero yo recuerdo que me parecía una tonelada de tabique sobre mí cuando me caí sobre una cama y comencé a clamar al Dios que una vez conocía, pero que había abandonado. ¿Y qué creen? Me recibió. Me recibió, me transformó y nunca puedo olvidar que cuando me levanté de aquella cama, todo llorado y quebrantado, yo era una nueva persona. Y esta tonelada que estaba encima de mí, Dios había quitado, ya estaba ligero como una pluma, porque Dios cambia personas. Amén. Dios cambia las personas. Amén. Entonces hoy quiero recordarles por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos construyendo un techo que cuesta muchísimo dinero? ¿Por qué hicimos esta construcción? ¿Por qué hacemos estos cultos? ¿Por qué tantas personas llegaron hoy? Algunos desde las 8 de la mañana, los músicos llegan a las 8. Sí, y los de audio y comienzan a poner. ¿Por qué estamos haciendo todo eso? ¿Será porque el güero no pudo ganar $1 allá en su propia tierra? No. ¿Tú crees que predicar es la única cosa que sé hacer? Tampoco. Mi papá me enseñó cómo trabajar con mis manos y a mí me gusta trabajar. Yo podría estar en Estados Unidos ganando dinero. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué levantamos el Río Internacional hace 21 años? Porque cada semana, frío, calor, viento, lluvia, no nos importa. Cada semana estamos aquí y hay gente limpiando sillas y poniendo equipo y preparando el audio. Todo lo que se hace para que ustedes lleguen. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Te has preguntado? De hecho, yo sé que Dios trae gente aquí. A veces hacemos cosas y ni sabemos por qué lo hacemos. Si yo te preguntara, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? Vean una variedad de respuestas, estoy seguro. Pero a veces, yo creo que a veces hacemos cosas por las cuales ni estamos seguros por qué lo hacemos. Es decir, que alguien podría decir, pues yo vine porque me nació hacerlo, porque quiero hacerlo. Nada más hoy lo que yo espero hacer es es ayudarles a entender con más precisión como pueblo por qué estamos aquí. Puede ser que tú estás aquí por una razón un poco diferente que la mía, ¿verdad? Pero como pueblo tenemos una razón común por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y puede ser que todavía no has captado por qué lo hacemos. De hecho, todos llegamos a los pies de Cristo interesados. ¿Saben eso? No, nadie llega a los pies de Cristo por noble.
Llegamos a los pies de Cristo porque somos pecadores que necesitamos un Salvador. Llegamos a los pies de Cristo porque tenemos necesidad de la vida eterna, del perdón de Dios, de la restauración. Tenemos alguna necesidad que nos lleva a los pies de Cristo. Pero entonces, ¿por qué seguimos en esto? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no están en su casa? Bueno, ya no tenemos las cámaras para estar en Facebook, ¿verdad? Gracias a Dios, pero en fin. ¿Por qué no están en otro lado? Hay una razón, que Dios nos ha reunido aquí y vamos a verlo hoy. Si me acompañan de pie, por favor, vamos a leer la escritura. Que dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado, ¿cómo? Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Yo sé que no tenemos cultos ahorita anoche, a lo mejor algunos de ustedes están, había gente que ha llegado al río esperando que nadie los viera salir. Hay mujeres que han llegado aquí que no querían que su marido supiera que iban a una congre cristiana. Nicodemo tenía algo por allá, no quería, por algo fue en la noche para ver a Jesús y Jesús le va a ayudar a ser salvo. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él quiere tener una práctica sobre la religión con Jesús. Jesús le contesta: te aseguro, esa es la palabra de Jesús, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta frase es muy común para los cristianos. Yo he escuchado esta frase toda mi vida, pero era, creo, la primera vez que lo había escuchado Nicodemo y no le cayó el 20. Él contesta a Jesús: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Estaba hablando de sí mismo, me imagino. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Es una pregunta retórica. Claro que no, eso es imposible. ¿Cómo crees? Jesús le contesta: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios es lo mismo. Entonces Jesús lo enfatiza de nuevo. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. ¿Por qué dice tienen? Porque él dijo: sabemos. Estaba hablando por toda su banda. Sabemos. Y Jesús dice: pues todos ustedes tienen que nacer de nuevo. Todos ustedes, los fariseos, tienen que nacer de nuevo. Yo espero que no haya fariseos aquí, pero también ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Voy a brincar unos versículos para mantenernos enfocados en el tema. Versículo 14. Como levantó Moisés, Jesús sigue hablando con este Nicodemo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Está hablando de sí mismo. Era un título mesiánico. Para que todo el que cree en él, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, muchos de ustedes han escuchado este versículo, que dio a su Hijo unigénito o único en esta versión, para que todo el que cree en él no se pierda, mas que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Pueden decir conmigo? Amén. Vamos a decirlo en mexicano. ¿Listos? ¿Qué es amén en mexicano? Órale. Entonces pongan su mano hacia la pantalla y digan conmigo: órale. Ok, ya pueden tomar asiento. Ese es el amén mexicano. Enseñé a los oaxaqueños esto la semana pasada, cómo decir amén en mexicano. Ay, ya.
Ya me dio una calambre. Todavía del accidente a veces me da calambres en este lado. Ya, a ver, ya. Amén. Ahora, lo que les quiero enseñar es lo siguiente. Lo más importante de tu experiencia religiosa, y casi todos nosotros venimos de una experiencia religiosa. La mayoría de la gente aquí vino del trasfondo católico romano. Entonces tuvieron su propia experiencia religiosa. O nacimos en cuna cristiana. Pero más y más vamos a conocer gente que dice, yo nunca tuve una religión. Yo soy del 13 millones de mexicanos que no practican la religión de ninguna forma. Hay de estos también. Especialmente en ciudades muy grandes como la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante de tu experiencia religiosa, si no has tenido una, la que vas a tener aquí, lo más importante de la experiencia religiosa es que nazcas de nuevo. No hay nada más importante. Más importante de bautizarte es nacer de nuevo. Más importante de ser un miembro del río es nacer de nuevo. De hecho, no importa si te bautizas, no importa si seas miembro del río, no importa si seas el obispo de Tlaxcala, si no hayas nacido de nuevo. Lo más importante es esto. Y el primer propósito de el Río Internacional es ayudarte a nacer de nuevo. Yo les pregunté, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí, la primera razón, la razón más importante, la razón que nos reunimos cada 8 días, aunque nunca lo has pensado, pero ahí te va, esa es la neta. La primera razón por la existencia del Río Internacional es crear nuevos hijos de Dios, y esto solo pasa cuando un pecador nace de nuevo. Por eso a mí me da tanto gusto que pocas manos se levantaron de nosotros, que yo soy uno de ellos, que nacimos en cuna cristiana. Me da gusto ver tantas personas tuvieron una experiencia nueva que se llama, Jesús lo llamó nacer de nuevo. Y ahorita lo voy a explicar cómo existe. En el Río Internacional, de hecho, de hecho, aún si recogiste uno, si quieres otro puedes pasar, porque hay un dibujo bien padre aquí que se llama círculo de propósito. Y a veces cambiamos las palabras, pero dice crear, criar, enviar. Eso es lo que hace una familia. De hecho, Liz está ahorita en Kentucky, no comiendo pollo, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, donde vive la pastora Hannah, nuestra hija, que está por aliviar su tercer bebé. Sí, me va a hacer más rico. Porque si tienes descendencia, ya eres rico, ¿verdad? Entonces, ella está allá para ayudar a Hannah. Entonces, mi yerno, el ingrato, no es cierto. Mi yerno, que se metió con mi hija, mi yerno y mi hija, con la ayuda de Dios, crearon un ser humano. ¿Sí? Y en el mundo, en lo espiritual, el río existe para crear seres humanos, pero la diferencia es que el río es un partero. Realmente, si tú vas a nacer de nuevo, es algo realmente muy importante entre tú y Dios, muy personal, quería decir, entre tú y Dios. Pero el río es como el partero que está allá para facilitar el nacimiento. Yo no soy el padre de ustedes, Dios es el padre de ustedes. Dios es quien hace que uno nace de nuevo. ¿Sí? Pero la iglesia es como el partero que está allí facilitando, ayudando para que nazca sanamente una nueva criatura. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ya ha llegado lo
nuevo. Podemos darle gloria, aleluya. ¿Cuántos han experimentado eso? Ya algo nuevo pasó adentro de mí. Entonces les quiero mostrar 4 maneras que alguien, o 4 aspectos de nacer de nuevo. Y el primero es esto. Nacer de nuevo se logra por la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. La fe en la Virgen no hace que nadie nazca de nuevo. La fe en los santos no hace que nadie nazca de nuevo. Fe en el apóstol menos. Fe en tu congre tampoco. Fe en una persona cualquiera no. Fe en Cristo Jesús es como uno nace de nuevo. Y es fe en el Cristo de la Biblia. No es la fe en el Cristo de la tradición, lo que te contaron de Jesús, lo que te imaginas de Jesús. Es lo que Jesús es. Y si tú quieres saber cómo Jesús es, ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo habla Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Esto se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la razón que yo sigo como disco roto diciéndoles: lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lean los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios es donde Jesús se manifiesta. Es donde Jesús habla, es donde Jesús enseña, es donde vemos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Nacer de nuevo viene por fe en Jesús. Déjame recordarle lo que Jesús dijo. Él dice, recuerden lo que Jesús dijo. Él dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Él estaba hablando de sí mismo. Su Hijo único. ¿Sí? No sé si le cayó el 20 a Nico que Jesús estaba hablando de sí mismo. ¿Sí? Para que todo el que cree en Él, no en otro, en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, es creer en Jesús. Y no es creer cualquier cosa en Jesús. Hoy yo quiero que enfoques tu fe. De hecho, todo lo que la iglesia hace debe de enfocar la fe de un creyente en lo que es el meollo de su religión. Yo creo en el nacimiento virginal de Jesús, pero este no es lo que me salva. Yo creo en todos los milagros de Jesús, pero no es lo que me salva. Yo creo en todo lo que Jesús dijo, pero ¿saben el punto como láser, el punto de verdad que me salva? Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó de los muertos, y por eso soy libre del castigo de Dios. Así es. Sí, Jesús lo dejó bien claro cuando él dijo a don Nico. Él dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado al Hijo del Hombre. Siempre cuando él dice al Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo. Una vez más, es un título mesiánico, el Hijo del Hombre. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ahora, rápido les quiero decir de qué estaba hablando. Nico sabía exactamente lo que Jesús estaba diciendo, porque Nicodemo era un erudito, era un maestro de Israel. Él sabía que hace cientos de años anteriormente hubo como una plaga de serpientes en el desierto. Los hijos de Israel habían salido de Egipto, estaban en el desierto vagando, y por sus pecados y quejas entraron serpientes venenosas y comenzaban a picar a la gente. Muchos murieron. Dios le dice a Moisés: forma de bronce una serpiente de bronce, ponle en una asta y ponle en el campo. Cuando alguien sea picado por una serpiente, cuando miren a la serpiente de bronce, serán sanos. Y así pasó. Yo sé que es difícil que entre en la cabeza que Jesús se comparó con una serpiente, cuando sabemos que la serpiente es como el diablo, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo a Nico: mira,
¿Recuerdan cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Y todos los que miraban a la serpiente fueron sanados. Pues también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado de la tierra. ¿Cuándo fue Jesús levantado de la tierra? Cuando fue crucificado en una cruz romana. Jesús fue levantado desnudo de la tierra, colgado en una cruz, ya torturado, ya maltratado, pero colgado en una cruz. Y ese es el punto central de la fe de un cristiano. A veces nos agobiamos o nos ahogamos en muchos detalles que son importantes, pero no son esenciales. ¿Qué cree tu iglesia? ¿Qué cree tu iglesia? Pues ¿qué cree tu iglesia? Pues ¿qué cree tu iglesia? Lo más importante es que creamos que nosotros merecemos morir e ir al infierno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero también dice el don de Dios es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Jesús fue levantado de la tierra en la cruz de Calvario, Él fue castigado en mi lugar. Él fue castigado en tu lugar y fue sepultado y descendió al infierno y venció al diablo y resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y hoy Él vive para interceder por ti y por mí. Por eso no necesitamos otros intercesores, porque Jesús es el Rey de Gloria y Él ora por nosotros. Entonces, cuando Jesús por la primera vez explica a alguien, tiene que nacer de nuevo, Él hace referencia a su muerte. Porque nadie puede nacer de nuevo que no cree que Jesús murió por sus pecados. Quiero decirte, amigo mío, Jesús murió por tus pecados. Y si no lo crees, no puedes ser salvo. Nadie nace de nuevo por creer en un sistema religioso. Nacemos de nuevo porque creemos que Jesús fue levantado de la tierra. Y fe en esto es lo que produce en nosotros nueva vida. ¿Pueden dar gloria al Señor conmigo? Hay mucho que yo podría decir acerca de eso, pero me falta tiempo. Pero entiende, es creer en el Cristo de la Biblia, no el Jesús de tu. Es que yo tengo mi Cristo y oro a Él todos los días. Ese no es un Cristo, ese es un pedazo de madera, hombre. Un yeso. Y yo no creo que hay algo inherentemente mal con tener un crucifijo, pero este crucifijo no es Cristo. Y no tiene poder. Es un símbolo. Como la Santa Cena que vamos a tomar, pero no se compara con la Santa Cena. La Santa Cena es un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. La iglesia tiene que mantener su enfoque en algo. ¿Para qué está el río? ¿Para qué existe el río? Para declarar a todo Tlaxcala, a toda la República Mexicana y a todo el mundo que hay un solo camino que llega al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y no es creer cualquier cosa de Jesús, es creer que tal como dice la Escritura, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y si yo creo en esto, yo puedo ser salvo. Amén, neta, así es, eso es. No hay más. Por eso yo digo, la verdadera religión se trata de Jesús. Y después, Jesús, María y José el burro no se encuentran. Y después, Jesús. Él es el meollo del cristianismo. Por eso cuando bautizamos bíblicamente, no mojar la cabeza de un bebé y después el sacerdote le suelta y cae el pobre. No. Como hemos visto en YouTube, ¿verdad? Cuando bautizamos una persona bíblicamente, declaramos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Cuando tomamos la Santa Cena, que son las dos ordenanzas de la iglesia, ¿qué estamos declarando? Declarando que Jesús, el Hijo de Dios, dio su cuerpo y su sangre para la salvación del ser humano.
No hay salvación fuera de fe en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso me está costando. Fíjense que les estoy explicando lo más importante en la Biblia. Lo más importante, apenas estoy tocando la superficie de la verdad más sublime, más importante, la verdad sobre la cual, esta verdad es la bisagra de tu alma, la verdad sobre la cual o vas a vivir o vas a perecer. Jesús fue levantado de la tierra. Pablo lo dijo de esta manera: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo o nacerás de nuevo. ¿Sí? Son diferentes formas de decir la misma cosa. El segundo aspecto de nacer de nuevo es que es la única manera de entrar en el reino de Dios. Y tú no puedes decir, yo no puedo decir, a mí no me gusta de nacer de nuevo, pues mejor me hago miembro de la congre. Lo siento. Mejor me bautizo cada mes. Tampoco. Jesús dijo 2 veces: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino ni entrar en el reino. No hay otra manera. Tienes que nacer de nuevo. De hecho, digan conmigo: tenemos que nacer de nuevo. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo voy a hacer 100 peregrinaciones. Nada más vas a terminar acabado y todavía vas a ir al infierno. Porque la única manera de entrar en el reino de Dios es, lo voy a decir otra vez, nacer de nuevo es la respuesta. La única manera de entrar en el reino de Dios es, ahí está. El tercer aspecto es que es un nacimiento espiritual, no carnal. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo cuando don Nico estaba confundido? Jesús le dice: te aseguro, es la segunda vez que Jesús ya habla de nacer de nuevo. Dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede ver o entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. Ahora, hay mucho debate sobre qué quería decir Jesús con nacer de agua. Muchos creen que nacer de agua es ser bautizado. Yo creo que es evidente en las mismas palabras de Jesús que no significa eso. Él dijo: en quien no nace de agua y del espíritu. Y después dice: lo que es de carne es carne, o lo que es de cuerpo es cuerpo, y lo que es de espíritu es espíritu. Ahora bien, en cualquier momento mi hija, la pastora Hannah, va a dar a luz. Y todas las damas madres aquí saben qué pasa justo antes que una mujer da a luz. Rompe la fuente, exactamente. Mi nieta ahorita está en una bolsa de agua. Mi nieta está en una bolsa de agua. Y en cualquier momento, ¡pum!, se va a romper y ella va a nacer. Un día todos nosotros, porque nadie vino debajo de una piedra aquí, ¿verdad? Eso está en otras congres, pero aquí nadie vino debajo de una piedra. Nadie nació de un huevito. Todos nosotros fuimos formados por la mano de Dios en una bolsa de agua. Todos aquí hemos nacido de agua. Esto te hace hijo de hombre, pero no te hace hijo de Dios. Porque la Biblia dice en otros lugares que no tengo tiempo de hablar, la Biblia tiene bastante evidencia de que uno tiene nacer de nuevo, pero es un nacimiento espiritual. Hay un nacimiento físico que ya experimentamos y hay un nacimiento espiritual. Sí, don Nico no entendía cómo puede un hombre entrar una segunda vez en el vientre de su madre siendo viejo como yo. No, don Nico. No estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo espiritual. Ya experimentaste lo físico, pero te hace
falta experimentar lo espiritual. Hay una nueva vida espiritual. Hay algo que nace adentro del corazón de un ser humano que es espiritual. Es real, es una regeneración. La Biblia utiliza varias sinónimas para esta palabra, para esta experiencia de nacer de nuevo. La salvación, nacer de nuevo, ser regenerado por el Espíritu Santo, ¿verdad? De muerte a vida. Hay muchas maneras que la Biblia trata de explicarnos de una experiencia espiritual que tú y yo tenemos que pasar o nunca veremos el reino de Dios. Tampoco entraremos en el reino de Dios sin esta experiencia. ¿Están conmigo todavía? Ok, bien. Y el cuarto aspecto, esto les va a ayudar mucho. El cuarto aspecto de nacer de nuevo es que se siente, aunque no se ve. Lo sientes. Jesús explicó esto cuando habló del viento. Él dice, mira, el viento sopla donde quiera. Y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero oyes su silbato, su sonido que hace. De hecho, yo quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto, escuchen bien la pregunta, no quiero que te quedes mal. ¿Cuántos han visto el viento? Yo puedo ver lo que el viento lleva. Puedo ver tierra. Puedo ver sillas si viene un huracán, ¿verdad? En Acapulco vieron muchas cosas que el viento llevaba, pero no vieron el viento. Porque el viento no se ve, pero se siente. Y Jesús dijo, y así es nacer de nuevo. Sí, cuando yo nací de nuevo, yo no vi nada. No me creció el cabello. No cambié de color, era rojo. No, nada físico me pasó. Pero yo sentí algo cambiar adentro de mí. Como les mencioné, yo me caí sobre la cama con lo que parecía una tonelada de pecados sobre mí, maldiciones, ataduras. Y después de yo no sé cuánto tiempo, cuando me levanté, Dios mío, yo pude sentir el cambio. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Puedes sentir el cambio cuando uno ha nacido de nuevo. No te preocupes si no viste algo exterior, porque no es físico. Nacer de nuevo no es físico, es espiritual. Es algo que pasa muy adentro del corazón de una persona. Entonces, rápido les voy a repasar los cuatro aspectos. Se logra por medio de fe en Cristo, el Cristo de la Biblia. Es la única manera de entrar en el reino de Dios. Es espiritual, no carnal. Y se siente aunque no se ve. Amén. Ahora, ¿por qué necesitan saber esto? Porque hay falsos profetas en el mundo que quieren decir, que quieren convencerte que tú estás bien como estás y no tienes que nacer de nuevo. De hecho, Don Francisco de Argentina ha dicho vez tras vez una gran mentira de engaño a todo el mundo. ¿Sabes lo que es? Todos somos hijos de Dios. Los cristianos, los musulmanes, los ateos, los hindús, todos somos hijos de Dios. Ese es una mentira. No todos somos hijos de Dios. O Jesús no habría dicho a un hombre mejor que Don Francisco. Él dijo, tú, Nicodemo, maestro de Israel, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No estás bien como estás. Yo sé que tienes mucha religión, yo sé que tú eres el mero, pero no estás bien. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un cambio interior. Tú tienes que creer un día en el sacrificio que yo estoy por hacer. Porque cuando Jesús
habló esto a Nicodemo, todavía no había sido levantado de la tierra. Nadie estaba salvo todavía. Hasta los discípulos un día tenían que decir: sí, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Y ellos creyeron esto, y en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. Perdón, me está ladrando alguien aquí. Ya. Era mi timer que dijo: ya, párale. Pero no estoy terminado. ¿Paro o termino? Ustedes, ya venimos aquí. Ahora, no es mi costumbre tirar todos los falsos profetas que hay en el mundo. Pero uno tan poderoso como Don Francisco, que anda esparciendo mentiras por todo el mundo, es mi obligación como un verdadero siervo de Dios corregir las mentiras que él está contando. Ese es otro tema que voy a tocar en el podcast que viene en febrero. Vamos a hablar de la sexualidad. Don Pancho ya dijo que la iglesia puede bendecir las unidades del mismo sexo. Este se llama apostasía y doctrinas diabólicas. No, a mí no me importa si se viste de blanco. Muchos falsos profetas se visten en blanco. De hecho, déjenme leerles lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo, que no era un falso, dijo eso: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. ¿Qué merece un supuesto siervo de Dios que dice a un pecador que no tiene que cambiar? Y después este pecador llega al juicio de Dios después de su muerte para entender que ya no puede entrar en el reino del cielo. Yo me imagino Dios diciendo a uno: oye, ¿no te dijo tu padrecito, no te dijo tu apóstol, no te dijo tu pastor, mijo, que tienes que nacer de nuevo para entrar en mi reino? No, me dijo que todos somos hijos de Dios. Dios va a decir: pues lo siento, Margarito, pero no lo eres. Lo siento. Pero nadie puede dar vuelta a la sangre de mi Hijo Jesucristo. Nadie puede tratar como cosa inmunda la sangre de Jesucristo. No importa lo que tú hayas creído en tu vida. Si has creído una mentira, estás viviendo en el engaño y vas a pagar este engaño con tu propia alma. ¿Entendido o lo digo más claro? Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas que se visten de ovejas, pero en realidad son lobos feroces. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con tu YouTube. Cuidado con tu Facebook. Cuidado donde te vayas porque te invitaron y no querías ser de mala onda. Cuidado con los falsos profetas, porque tu alma depende de que conoces la verdad. Y no hay dos versiones de la verdad. No hay tres versiones de la verdad. No hay una verdad americana, una verdad mexicana, una verdad blanca, otra negra. Hay solo la verdad. Y la verdad es Jesús. Podemos darle gloria.
Él es la verdad. Don Pancho no es la verdad. Jesús es la verdad. Yo no soy la verdad. Jesús es la verdad. Yo temo a mi Dios enseñarles algo que no sea la verdad. ¿Y cómo van a saber si lo que les estoy diciendo es la verdad? Si está en la Biblia o no. Por eso tienen que leer la Biblia, porque ahí está la verdad. Ya tengo que apurar. Ya. Pues ya. Uno más, bien. Ahí va. A algunos de esos les va a dar hasta diarrea. Espérame tantito. Yo espero que no, porque los baños están por allá. Eso les va a dar un asusto. Algunos van a tener que comer pan luego. Pero ahí va. Yo invito a cada uno aquí a hacerse esta pregunta. De hecho, les invito a poner su mano sobre su corazón. Así es como a veces nos sondeamos, ¿verdad? Y contempla esta pregunta. Imagínate haciendo esta pregunta. Si hoy yo llegara al trono de Dios, es decir, que tienes que morir. Pero si tienes un accidente, un infarto, algo te pasa y hoy ¡pum!, te despiertas, ahí estás, frente al trono. Y Dios te miró y te preguntara: ¿y por qué debo de permitirte entrar en mi reino? ¿Qué le dirías? Pues yo me imagino Don Nico hubiera dicho: no, pues, ¿no sabes que soy el maestro de Israel? ¿No sabes, Señor, que yo pasé 50 años como fariseo de pura cepa? ¿No sabes, Señor, que yo soy miembro del Río Internacional Tlaxcala? Imagínate, ya bajamos hasta el suelo. ¿No sabes que nunca he robado a nadie? ¿No sabes que siempre fui un buen niño? ¿No sabes que ni utilizo malas palabras? ¿No sabes que? Y de repente te das cuenta que tus palabras son huecas. No sé cuántos de ustedes han experimentado lo que yo he experimentado. A veces, yo he dicho cosas a veces, no predicando, he dicho cosas a veces hablando con alguien, y lo más pronto que sale de mi boca yo pienso: qué burrada, eso sí no tiene sentido. Es como hueca. Y a veces cuando comenzamos a justificarnos, nuestro mismo corazón dice: estas palabras son huecas, no tienen sustancia, no son la verdad, hijo de su quién sabe qué. No son la verdad. Sí, un día tú vas a llegar delante de Dios, y más te vale saber cómo contestar esta pregunta. Si Dios te pregunte: ¿y tú? ¿Por qué debes entrar en mi reino? Tú debes de tener una respuesta. ¿Qué será tu respuesta? Alguien grite una respuesta. ¿Qué va a ser tu respuesta cuando Dios te pregunte eso? Alguien gríteme una respuesta. A ver, no les voy a tachar. ¿Qué va a qué? Porque nací de nuevo. Esa es la respuesta. ¿Por qué debo de permitirte entrar en mi reino? Porque, Padre, yo nací de nuevo y tú eres mi Padre y yo soy tu hijo. Y si Él me dijo: pues yo no te reconozco, claro. Sí, si el Padre me dijo, nada más dándome la prueba, porque puede ser que te va a dar una prueba, a ver si realmente estás hablando chipi o sabes de lo que estás hablando. El Padre podría preguntarte: ¿cómo naciste de nuevo? ¿Cómo naciste de nuevo? La respuesta es: pues yo creí en tu Hijo Jesucristo. Pues muchos creen en Él. Los musulmanes creen en un Jesús que dicen que era un profeta. ¿Y tú qué? El diablo cree en Jesús. ¿Y tú qué? Entonces la respuesta tiene que ser: no, pero yo creo, Abba, que Él murió por mis pecados
y que tú lo resucitaste de los muertos, comprobando que Él es el Señor. Yo confesé con mi boca en la tierra que Jesús es el Señor. Yo creí en mi corazón, Padre, que tú lo levantaste de los muertos, y tu palabra dice que yo soy salvo. Y Él dirá: y así es, tú eres salvo. Pásale al reino preparado para ti desde los fundamentos de la tierra. Les invito a ponerse de pie. Tienen que ver eso. No quiero incomodarles, pero ¿sabes qué? No les quiero hacer dudar de su salvación jamás. Pero lo que sí les puedo decir es, si tú dudas de tu salvación, debes hacer algo para sacarte de la duda. Yo he conocido iglesias que toman mucho tiempo tratando de convencer a alguien que es salvo. Yo creo que esa es una manera muy peligrosa de tratar al pueblo. Yo jamás te voy a tratar de convencer que eres salvo. Esto tú debes de saber. La Biblia dice: el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Nunca vi cuando nací de nuevo, pero sí lo sentí. Y lo siento todavía, que yo soy hijo de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 13:5. Sí, yo no sé qué hace don Panchito con esto, pero fíjense lo que dice: examínense para ver si están en la fe. Eso fue escrito a cristianos. Examínense a ver. Él no dijo: no se preocupen, todos somos hijos de Dios. Él no, él dijo: examínense a ver si están en la fe. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? ¿No se dan cuenta que Cristo? Si no te das cuenta que Cristo está en ustedes, si no te das cuenta que Cristo está en ti, estás en gran peligro. A lo mejor todavía no hayas nacido de nuevo, y la única manera de entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo. La genuina respuesta a esa pregunta es una indicación si estás en la fe o si solo estás en la religión popular. Si anclas tu esperanza en la palabra de Dios, estarás bien. Y termino con este texto que les quiero leer. El apóstol Pedro, el verdadero apóstol Pedro, los que vienen después de él porque son de este linaje, no lo creas. Él dijo: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Puedes sentir la palabra de Dios adentro de ti, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que les ha anunciado a ustedes. ¿Por qué existe Río Internacional? Para anunciar estas buenas noticias, para que tú seas salvo. Para ser un partero mandado por Dios para ayudarte a nacer de nuevo. ¿Con qué? Con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Podemos cantar juntos y alabar al Señor? Vamos muchachos.